ventajas, en este caso que tiene la siembra directa, que hace mucho tiempo que ya se implementó en la República Argentina, que tiene su otra variante que es la labranza tradicional, de alguna manera, y sobre todo, ¿por qué surgió esto de la siembra directa? Por el tema de la sequía, ¿no? Que ese es otro de los temas. ¿Cuál es la ventaja que tiene en años como este, que si bien ahora está lloviendo, por ejemplo acá en la provincia de Entre Ríos, no es en todos lados? Vamos a ver qué dice el señor, si está Vamos a lloviendo ver. en su zona. Vamos a preguntarle. Marcelo Arriola es asesor y es director del sistema Chacras de APRESID, la Asociación Argentina de Siembra Directa, de Productores de Siembra Directa. Marcelo, muy buenos días desde Gualeguaychú. Los saludamos. Andrés Yotagua, Rubén Escubi. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy bien por suerte, y también disfrutando del día que llovió anoche acá después de tanto tiempo que no llovía. Llevamos una campaña bastante seca, como bueno, es como bien lo comentaba anteriormente, así que disfrutando De la ya no lluvia. llueve, pero de la lluvia de anoche por lo menos. Seguro. ¿Está en Pergamino usted? Yo vivo en Pergamino, Ajá. pero bueno, viajo bastante, pero vivo en Pergamino. ¿Y qué zonas recorre, por ejemplo? ¿Provincia de Buenos Aires? ¿Hasta dónde llega usted? Provincia de Buenos Aires hasta el sur, lo que sería Chillar, Azul. Ajá. Después Uruguay, en la Ajá. zona de Colonia y Rocha, y también Rocha muy bien y Colonia casi como nosotros. Después Entre Ríos, Ajá. Villaguay, Ajá. Ajá. así que sí, andamos por todos lados, por suerte. Mete kilómetros, digamos. Hacemos Sí, sí, sí. kilómetros por suerte. Me imagino. ¿Y se maneja en vehículo hasta el Uruguay inclusive? Sí, en Uruguay cruzamos con camioneta por buquebús y recorremos, pues queda muy cerquita ahí de Colonia, está en el departamento de Colonia, Seguro, seguro. así que queda cerquita. Y el otro no, el otro queda más lejos, pero bueno, Pero hay que llegar ahí. hay que llegar hasta ahí. O sea que le mete kilómetros y mete gasoil también, ¿eh? El costo, Marcelo. pero bueno, por suerte eso no lo pago yo. Bueno, es importante. Bienvenido sea entonces. Marcelo, veníamos hablando porque esto de la sequía, que si bien hace 3 años veníamos, si bien ahora llueve, ¿no? Pero bueno, es una cuestión coyuntural de esta semana prácticamente, y esperemos que continúe en esta senda, y parece que los pronósticos indican que ahora se va a normalizar. Pero venimos de 3 años de sequía. Y veníamos hablando con el equipo de producción sobre la importancia que tiene la siembra directa a la hora de estos años de evento Niña o de sequía. Usted, como uno de los representantes de APRESID en este caso, ¿cuál es la ventaja de la siembra directa en estos años así secos? La ventaja de la siembra directa como sistema es que eficientiza el uso de agua. Digo como sistema porque hay que entender que lo que antes hacíamos, que le dábamos porosidad artificial al suelo con disco y demás, pero también teníamos pérdida de suelo para hacer esas labranzas, como bien ya todos saben. En el caso de la siembra directa, al no haber remoción de suelo, no se pierde suelo, pero la porosidad esa del suelo tiene que estar dada por raíces, ¿no? Esa porosidad natural, que son poros mucho más estables, menos tortuosos, que eficientizan la circulación del agua en el suelo. Y eso, por eso, Aparecer siempre hincha con que la siembra directa es uno de los engranajes para mejorar la salud del suelo. Y después hay otros engranajes, es aumentar los tiempos de ocupación, lo que en un congreso precisamos siempre verde, porque eso lo que hace es aumenta la cantidad de carbono del suelo y aumenta la porosidad, pero a la porosidad de poros muy estables en el suelo. Después, el tercer engranaje es diversidad, o sea, no los monocultivos, no hay ningún cultivo bueno ni malo, pero sí hay monocultivos. Las monoprácticas son las que empiezan a tener problemas de calidad de suelo, problemas puede ser de nitrógeno, problemas de malezas, cualquier problema
que trae el monocultivo, digamos, ¿no? Que no quiere decir que sea ese cultivo el problema, sino que es la repetición de ese cultivo en el tiempo. Y el cuarto engranaje es la fertilización balanceada, ¿no? No estar jugando con un solo fertilizante, sino entender, y ustedes así saben bastante más en Entre Ríos, por problemas de zinc, problemas de potasio, por la génesis del suelo de ustedes, y juegan con una fertilización balanceada, pero no juegan solamente con un fertilizante, y esos serían los 4 engranajes que tienen que estar, ya la siembra directa no sola, sino esos 4 engranajes. Cualquiera de esos 4 que salgan, si uno se debería imaginar como un reloj, que son 4 engranajes ahí que están haciendo funcionar bien el reloj, cualquiera de los 4 que salga, el reloj deja de funcionar. Claro. Así que la siembra directa, con este sistema, lo que haría, aumentaría la eficiencia de uso de agua de nuestros suelos. Seguro. En estos últimos tiempos se le está haciendo mucho, se lo está rosqueando de alguna manera mucho a los cultivos de cobertura. Han aparecido nuevos cultivos de cobertura como para ser un poco más eficiente. ¿Son importantes los cultivos de cobertura? ¿El productor se está adaptando a ellos? ¿Los está tomando, teniendo en cuenta que usted recorre varios lugares de la República Argentina? Muy lento, y me viene bien la pregunta para aprovechar, porque este año los cultivos el que hizo cultivo de cobertura tal vez le fue un poquitito peor que el que no hizo. ¿Pero por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de esos 4 engranajes, ese siempre verde que aprecié llama, pueden ser con cultivos de grano o pueden ser con cultivos estratégicos de servicio, que yo lo que hago es capturo carbono, mejoro mi salud de suelo, y al mejorar mi salud de suelo voy a mejorar mis cultivos posteriores, ¿no? Pero ¿qué pasó? Este año el que sembró cultivo de servicio, indudablemente los cultivos de servicio en el invierno extraen agua. Claro. ¿No? Como cualquier, hasta como las malezas, o sea, consumen agua del suelo. Y lo que hace es seca el perfil en la red de cultivo de servicio de APRESIC, que está a nivel nacional. Lo que vemos es que los cultivos de servicio consumen más agua en invierno, pero después, al eficientizar el uso de agua, ¿por qué? Por tener mayor cobertura y no perder agua por evaporación, tener mayor porosidad, entonces tengo más eficiencia de cosecha de esa agua, porque mi agua no se va, sino que tiene más posibilidades de entrar en el suelo. El agua de lluvia lo que hace me hace más eficiente el uso de agua. ¿Pero qué pasó? Somos eficientes en el uso de un recurso cuando lo tenemos. Este año no lo tuvimos, entonces qué sé yo, en los ensayos uno veía los cultivos que venían sobre barbecho a los que iban sobre cultivo de servicio. Indudablemente el que estaba arriba de cultivo de servicio le empezó a faltar agua antes. ¿Por qué? Porque entró con una maceta más seca, pero no tuvimos recuperación de esa maceta jamás, porque no llovió nunca más. Así que este año no nos debería hacer correr del eje de que tenemos que mejorar la salud del suelo. Todos sabemos que agarramos un suelo con 4% de materia orgánica a la misma profundidad que uno que 2, y por el suelo que tiene 4% de materia orgánica es mejor y lo vamos a alquilar un poquitito más caro porque nos va a rendir más el cultivo. Bueno, porque el cultivo responde a esa maceta, esa mejor maceta por tener propiedades químicas, físicas y biológicas que da la materia orgánica. Entonces nosotros necesitamos aumentar la materia orgánica. Para aumentar la materia orgánica lo que tenemos que hacer es empezar a capturar más carbono, y para capturar más carbono tenemos que no dejar nunca el suelo en barbecho, que empieza a ser una mala palabra, si se quiere, para la salud del suelo. Así que, pero bueno, en este año, lamentablemente, es un año de los datos que tenemos registro acá del INTA, en 2008-2009 fue un año seco, pero ni parecido a este. En Pergamino, para que se den una idea, tenemos 338 milímetros desde el 1 de abril del año pasado a ahora, y vamos a terminar en el año ahora con esta lluvia, que no sé si habrá sido más de 30, pero si le sumamos esta lluvia,
difícilmente pasemos los 400 milímetros en el año agrícola. Entonces, cuando no hay agua, no hay forma de ser eficiente en el uso de recursos. Yo siempre hincho que si a dos personas le das plata, a dos amigos para hacer un asado, si a uno le das 1.000 y al otro 2.000, seguramente, o a los dos le das 2.000, alguno va a ser más eficiente en el gasto de esa plata y va a hacer un mejor asado, y otro va a comprar en los lugares más caros y no va a ser eficiente y va a ser un asado más chiquitito. Pero si a a uno no le das plata, no tiene forma de hacer asado. Así que ese es lo que pasó este año. No le dimos plata a nuestro amigo y no tuvo forma de hacer un asado porque no teníamos plata para pagarlo. Exactamente. Volviendo a la labranza, ¿ya desapareció la labranza? ¿Está descartado o todavía queda la posibilidad? La labranza convencional. Lamentablemente, a ver, si analizamos, Argentina es un país de los países que más siembra directa tienen en el mundo, es el país ejemplar. Cuando grandes investigadores como Weinberg, Montgomery de Estados Unidos hablan de siembra directa, que ellos son pro siembra directa, dicen que hay que seguir el ejemplo de Argentina. Argentina es un país que evolucionó fuertemente en siembra directa, pero lamentablemente hemos entrado en un retroceso en esa siembra directa. Ajá. Y ese retroceso en siembra directa, acabamos de sacar desde APRESID un escrito que habla de lo que primero hicimos fue preguntar, hacer una encuesta en el cual por qué la gente no hacía siembra directa. Uh-huh. Y explicamos el por qué la siembra directa es la solución para esos problemas, casualmente, ¿no? Uh-huh. Y lo terminamos de publicar porque lo que vimos es que hay un gran avance de labranza, y el gran avance de labranza en general en todo porque dejamos de entender los procesos. Usamos la labranza como si fuese una solución mágica y lo único que nos hace es empeorar la situación. Por ejemplo, una de las cosas que decían era teníamos capas densas, y cuando uno analiza la formación de capas densas es por pérdida de carbono de los suelos, ¿no? Al haber pérdida de carbono de los suelos, esas partículas quedan libres, se van reacomodando, por ejemplo, del limo, y generan una capa densa. El problema es físico, pero la solución no es física. Claro. Si nosotros volvemos a hacer una labranza, rompemos, pero seguimos destruyendo materia orgánica, seguimos haciendo combustión de esa materia orgánica en la labranza, y al haber combustión se quedan más limos libres, y cada vez el problema es que nos metemos en un círculo vicioso. Vicioso, sí, bien digo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es romper ese círculo vicioso, y el problema es físico, pero la solución es biológica. Tenemos que reconstruir los suelos aumentando materia orgánica para que esas partículas que están libres se reconstruyan en conglomerados de materia orgánica, en esos macro y mesoagregados que llamamos, para el suelo ya no ser una capa densa, sino que el suelo sea granular, digamos, ¿no? Y vuelva a tener esos macro y mesoagregados que tenía cuando lo empezamos a sembrar en aquellos tiempos. Entonces el problema es físico, pero la solución es biológica, ¿no? La solución física que consideramos es una solución muy parcial en un momento, y terminamos haciendo el remedio más caro que la enfermedad. Así que ese es uno de los problemas. El manejo de maleza es otro problema, pero las malezas vienen precisamente por los monocultivos, precisamente por no variar, usar solamente herbicidas, y hay otras formas de poder controlar maleza, es por ejemplo los cultivos de servicio. Y así cuando, por ejemplo, en octubre quieren empezar o septiembre emerger las malezas porque tienen temperatura, uno ya tener un buen cultivo implantado, y tanto mejor si uno después ese cultivo lo puede rolar, y si lo rola genera un mulch que lo que hace es el suelo no se calienta y se enfría rápidamente, y muchas malezas sentan esa diferencia de temperatura para nacer. Entonces vamos a tener muchas menos malezas. O sea, las soluciones son soluciones más complejas y no tan simples como la de una labranza, que lo único que hizo en este tiempo es lamentablemente destruir suelo y cada vez perder más suelo por erosión, y además perder más materia orgánica
sin erosión también se perdió materia orgánica. No también era lo único que conocíamos, pero hoy tenemos mucha más información de entender que los sistemas tienen que cambiar, tienen que ser sistemas más complejos, que respeten estos 4 engranajes que hablamos al principio. Marcelo, usted que recorre muchos lugares de la República Argentina, bien lo ha dicho, el Uruguay, ¿va ganando adeptos entre los productores? ¿Hay interés? ¿Hay zonas de la República Argentina donde la siembra directa es más voluminosa que en otras? La verdad que hay lugares que es mucho más siembra directa, verdaderamente, y hay lugares que no. En el caso del sudeste se ha avanzado porque los niveles de cobertura, por tener baja temperatura, han avanzado un poquito para poder eliminar esa cobertura. Y de vuelta, el problema no es físico, el problema debería ser biológico y hay que solucionarlo de otra manera, por ejemplo, con cultivo con relación carbono-nitrógeno más baja, que duran menos, se descomponen más rápido, por ejemplo. Y después hay zonas que para mí son bastante preocupantes, que son, por ejemplo, Entre Ríos. Entre Ríos hay lugares con mucha pendiente, suelos muy vulnerables a la erosión, y allí veo que ha avanzado. En el cordón que uno puede considerar acá contra el río, pero ya al lado de la provincia de Buenos Aires, todo ese cordón que va entre la ruta 8 y la ruta 9, también se ve que ha avanzado bastante la labranza. Suelos que de alguna forma se fueron complicando y la gente quiere darle porosidad para que entre el agua, y lo que no entiende es que le da porosidad en un momento, después los suelos se vuelven a apretar y vamos a necesitar otra labranza, y mientras tanto seguimos perdiendo suelo y seguimos nos metiendo en ese círculo vicioso. Pero en general, cuando uno... Sí, hay zonas que ha avanzado mucho más verdaderamente, y creo que son los lugares donde tienen problemas serios por maleza y por capas densas. Para mí esos 2 problemas son predominantes en la zona núcleo, y cuando uno se va al sudeste, el problema que ha complicado mucho es la temperatura del suelo, la temperatura del suelo por las coberturas. Y después hay lugares donde no quieren salir de las coberturas, saben que no pueden producir. En el norte sabemos que si no tenemos una buena cobertura, el agua se empieza a perder muchísimo, empezamos a complicar fuertemente el sistema, y producimos o no producimos. Entonces allí cuesta bastante más volver a labranza, aunque se ve que se vuelve de a poquito a labranza, ¿no? Pero lamentablemente ese 20 y pico % de siembra directa, en el informe del año pasado, bajamos el 90%, cosa que preocupó mucho a la institución, porque es una lástima que Argentina se pierde esa gran posibilidad de cuidar los suelos que ya tuvo, que es con siembra directa, ¿no? Claro. 2 preguntas me quedan a mí particularmente. Lo que hacen los paquetes tecnológicos, ¿hay diferencias en lo que hace en materia de costos? Sí. Sí. Mirá, es muy sencillo entender que un cultivo de servicio es un cultivo que nosotros lo sembramos, y si bien, vamos a poner un caso hipotético, maíces tardíos, ¿no? Maíces tardíos, uno tiene la posibilidad de en mayo cosechar el cultivo de gruesa, no hacer nada, e ir a un maíz tardío en diciembre. Allí, si bien siembra uno un cultivo de servicio en mayo, el costo del fertilizante, uno debería entender que no tenemos exportación, o sea que queda gran parte de la hora del cultivo y gran parte queda en el lote, pero todo lo que queda en el cultivo se va a descomponer y va a quedar en el lote, así que allí no hay pérdidas de ese fertilizante, así que debería ser una inversión, no debería ser un costo de cultivo de servicio, pero sí tenemos semilla y la labor de sembrar el cultivo. Y después de allí no tenemos prácticamente herbicida hasta el día que sembremos diciembre, hasta el control o fines de noviembre, para poder sembrar después el cultivo de maíz en diciembre. Y si nosotros no hacemos un cultivo de servicio, tenemos muchas aplicaciones. Si ustedes imagínense que en septiembre, cuando arrancan esas cohortes de maleza, septiembre, octubre, noviembre, hay que estar controlando con herbicida, y eso, por un lado, aumenta los costos, y los costos son ya hasta bastante parecidos
a los de la siembra del cultivo de cobertura. Claro. Y por otro lado, lo que hacemos es ejercemos una presión de selección a las malezas, porque estamos siempre aplicando los mismos herbicidas para controlarlo, y lo que hacemos es que si hay una maleza que es resistente, sabemos que las malezas en la naturaleza hay malezas resistentes a todos los herbicidas, y si nosotros aplicamos siempre los mismos herbicidas y en el mismo momento, cuando está esa maleza que es resistente, no la matamos, empieza a producir semilla y arranca King Kong, después como la matamos. Entonces aumentamos esa presión de selección y vamos a lograr tener malezas resistentes en mucho menor tiempo. ¿Por qué? Porque aumentamos la presión de selección. Eso sucede, ¿no? Pero bueno, además, lo que decíamos, del costo, y además no perdemos de, por ejemplo, si el caso es una leguminosa, la gran cantidad de nitrógeno que captura naturalmente esa leguminosa que sirve para el maíz, no perdemos la no pérdida de agua, perdemos agua por transpiración, claro. Pero también los sistemas, si no tienen nada, pierden agua por evaporación. La pérdida por evaporación es muy grande, obviamente depende de la textura de los suelos. Hay suelos limosos que son los que más pierden agua por evaporación y los suelos arenosos pierden menos, pero se pierde agua por evaporación y esa pérdida de agua por evaporación es grande, no es chiquitita. Así que vuelvo al costo que era la pregunta inicial. Es un poquito más costoso, pero nosotros después vamos a estar sembrando sobre mejores macetas, y para sembrar por mejores macetas vamos a tener 2 puntos. Uno, vamos a tener más rinde, y otro vamos a tener más estabilidad de los rindes. Claro. Y la estabilidad de los rindes no es menor en estos escenarios en los cuales cada vez son más variables de año a año. Seguro. Marcelo, la última pregunta de mi parte también. ¿Qué hacer, digamos, desde la institución? Usted dice, lamentablemente en los últimos años, en el último tiempo, ha ido perdiendo vigor, fuerza, la siembra directa. Promocionar nuevamente, acercarse a los productores o a las entidades que agrupan a su vez a los productores para explicarle la importancia de este sistema. Sí, bueno, estamos trabajando por varios lugares. Primero, Presid tiene algo que se llama Aula Presid, que lo que hace es va a trabajar a los semilleros, va a trabajar a las escuelas agrotécnicas y allí comentarles qué es esto de la siembra directa, ¿no? Digo los semilleros porque van a ser los futuros técnicos o productores que van a estar trabajando cuando nosotros nos vayamos yendo de a poquito. Por otro lado, APRESID tiene regionales y en casi todo el país, en el cual las regionales hacen lo que se llama el UPA. UPA es un productor en acción, y abre las ventanas y las puertas para mostrar el adentro de la casa de cada campo, y muestran en qué se está trabajando en ese momento, ya sea cultivo servicio, obviamente siempre en siembra directa, y esa es otra instancia. La tercera instancia fue esta de hacer una publicación que está colgada en la página, en la cual invitamos a todos, que es gratuita, que se puede bajar, para entender el cómo cada uno de los problemas que tengo en mi campo con labranza lo puedo solucionar de otra forma mucho más amigable con los suelos, para no perder salud del suelo y no deteriorar mi campo, que tanto lo quiero porque es mío, ¿no? Y porque me da de comer. Y después tenemos la instancia del Congreso. Siempre invitamos a este Congreso a presidir, que siendo socio van gratis, así que también invitamos a que se asocien de una institución que el único fin que tiene es tratar de que los suelos de nuestro país y lo del mundo, porque también tenemos regional en Venezuela, tenemos una regional en África, en Brasil, y del mundo no se deterioren, ¿no? Porque somos un usuario muy chiquitito de estos suelos, y la verdad que en un periodo muy chiquitito, imagínense un ingeniero agrónomo, un productor, 40 campañas en la historia de los suelos es casi nada, y en la historia de la humanidad mucho menos. Entonces creo que no somos nadie
para dejar suelos deteriorados que no produzcan en el futuro, que sería una picardía. Seguro. La última de mi parte, Marcelo, y esto es al público no especializado, digamos. Piense que en este momento no nos está escuchando un productor, sino que Perfecto. gente de la ciudad, qué sé yo, del ámbito urbano, y que muchas veces escucha que la siembra directa, mete dentro de una licuadora siembra directa, soja RR, frontera agrícola, y parece que de dentro de esa licuadora saliera Godzilla, como yo lo decía cuando empezábamos el programa. Porque en muchos casos, inclusive en la última Expo Agro hubo una manifestación y demás, y tuvieron sus respuestas. ¿Qué le podría decir a la gente de la ciudad sobre la siembra directa? ¿Es ese cuco o es otra cosa? La siembra directa es parte de un sistema. Si pensamos en la naturaleza es un sistema complejo, no es absolutamente, no es simple, al contrario, es absolutamente complejo. Tal grado de complejidad tiene que un gramo de suelo, sabemos que hay más, en un gramo de suelo hay más individuos vivos que seres vivos hay en el mundo, hay más de 10.000 millones de bichitos en un gramo de suelo. Así que imagínense la cantidad y la interacción entre esos, ¿no? En un gramo de suelo hay 200 metros de hifa de hongo. Digo, qué grado de complejidad y la interacción entre esos bichitos, y así sembramos nosotros. Entonces, en la naturaleza es compleja, y lo que sí verdaderamente ha pasado, y coincido con esto, que hemos tratado de simplificar al máximo los sistemas de producción, pero ahora estamos en corrernos en esa simplificación. Casualmente la labranza es una simplificación, ¿no? Tengo este problema, lo soluciono, y soluciono ese problema, y tengo 600 cosas negativas que no las estoy mirando porque estoy mirando una simplificación. Entonces, lo que pugna preside es tratar de hacer sistemas complejos. Casualmente, la agricultura y la ganadería trabajando juntos, y por qué no también los sistemas silvopastoriles, tratar de parecernos lo que más se puede a la naturaleza, con una salvedad, ¿no? Cosechamos alimentos, fibras y energías, o sea, una salvedad no menor, digamos, ¿no? Porque si no, no tendríamos mucha alternativa de seguir. No sé, el mundo no tendría forma de seguir si no se cosechan alimentos, fibras y energía. Pero en sistemas mucho más complejos, en los cuales tratamos de, casualmente para cada solución, dentro de APRESID, cuando pensamos en un problema, lo que tratamos de hacer es decir, a ver, ¿cómo solucionó esto la naturaleza? Claro. La naturaleza no lo solucionó con los cultivos, la naturaleza no lo solucionó con la labranza, la naturaleza no lo solucionó sin fertilizar, la naturaleza no lo solucionó de muchas otras maneras, la naturaleza no lo hizo usando agroquímicos. Claro. Entonces, ¿cuáles son? Y no decimos no aplicar agroquímicos, no aplicar fertilizantes, sino simplemente entender que podemos hacer una pequeñita intervención, cada vez lo más chiquita posible, pero que los sistemas sean lo más naturales y complejos posibles, en los cuales además podamos extraer alimentos. Así que, en cierta forma, esa queja de algún sistema viejo puede existir, pero cada vez los sistemas son más complejos, por suerte. Hoy tenemos no solamente una red de cultivo de servicios, sino una red de cultivo de servicios pastoreados que lidera Julio Gale, de la Universidad Nacional de Rosario, en el cual lo que estamos tratando de entender es que antes decíamos, la hacienda no puede estar en los lotes agrícolas. Hoy no solamente sabemos que pueden estar en los lotes agrícolas, sino que mejoran los lotes agrícolas, ¿no? Entonces, a medida que vamos obteniendo más información, mejora, si estamos comiendo cultivo de servicio, ¿no? Si están barbechados los lotes y viendo que caminan haciendo nada, no lo mejoran. Pero si estamos pastoreando un cultivo de servicio, mejoran. O sea, los sistemas cada vez deberían ser más complejos, deberíamos parecernos a la naturaleza, con una salvedad que en el mientras tanto estamos cosechando alimentos, fibras y energía. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia, y que sigan festejando de este gran día de lluvia para Gualeguaychú,
también les viene. Muchísimas gracias y saludos a todos. Un abrazo muy grande. Marcelo Arriola, asesor técnico.